Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hoy, como ya anunciaba en el vídeo anterior, vamos a hacer un monográfico sobre vectores de Killing y empezaremos por su significado, después calcularemos los vectores de Killing de R3 y justo después añadiremos los vectores de Killing correspondiente al espacio de Minkowski. A partir de ahí veremos cómo se relaciona o cómo se define la energía y el momento angular, y entonces ya estaremos preparados para dar el salto a espacios-tiempo de carácter general. Así que vamos a empezar con el significado, y qué mejor que empezar con una métrica bastante conocida, que es la métrica en un espacio plano R2, que sería simplemente dx al cuadrado más dy al cuadrado. Bueno, alguien se podía preguntar si esto no es retroceder mucho. Ya veréis que no, porque el aprendizaje que vamos a hacer con esto nos va a ayudar muchísimo a cuando tengamos que añadir aquí dz al cuadrado, y también será muy fácil cuando queramos añadir menos c al cuadrado de t y estaremos en Minkowski. O sea que entender esto y calcularlo nos servirá de gran ayuda. Ya veréis que va a ser muy rápido. Entonces, lo primero que también sería interesante es decir, bueno, ¿qué era esto? ¿No? Bueno, esto es muy fácil. Estamos hablando del espacio ordinario de toda la vida, plano, y entonces simplemente si tenemos dos puntos próximos en este espacio y nos preguntamos cuánto mide esta longitud, si le llamamos, por ejemplo, diferencial de S, un pequeño fragmento de longitud, pues entonces esto siempre podemos utilizar el teorema de Pitágoras y decir que si un desplazamiento horizontal es de x y un desplazamiento vertical es de y, pues por el teorema de Pitágoras, pues el cuadrado de uno más el cuadrado de otro es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Esto es básicamente lo que significa el concepto de distancia en un mundo plano. Muy bien. Entonces, para entender el significado de los vectores de Killing, antes tenemos que recordar rapidísimamente el significado de, vamos a decir, un flow, ¿no? Que se dice en inglés, o una congruencia. O sea, dado un campo de vectores, que significa una congruencia, o sea, decir algo así como no sé cómo se llama, un fluir, digamos, ¿no? A través de un campo. Entonces, imaginad que tenemos, por ejemplo, este campo. Bueno, ahora puedo poner vector porque estamos hablando de R2. Imaginad que tenemos x e y menos y ex. Entonces esto, para cada punto del espacio, si hacemos una representación esquemática fácil y rápida, podemos coger, por ejemplo, este punto. Entonces este tendrá una cierta x y no tendrá y. Por lo tanto, la y no tiene, por lo tanto no habrá nada aquí, y aquí habrá tantas veces e y. Por lo tanto, el campo aquí pues será algo así. Si cogemos, por ejemplo, este punto, pues aquí tendrá una cierta y, pero no tendrá x. Por lo tanto, solo sobrevive este término y será menos algo ex. Bueno, ya podéis ver que si vamos aquí, pues tendrá esta pinta, y si vamos aquí, tendrá esta pinta. Por lo tanto, eso nos hace sospechar que este círculo, o esta circunferencia, sería, digamos, algo así como la línea o el flow o la congruencia. Esto de flow parece como el hip hop. Digamos que la congruencia, es decir, aquella línea o aquella curva cuyos vectores tangentes son precisamente el campo A, pues tendría que ser algo así, es decir, circunferencias, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobarlo rápidamente que efectivamente es esto, y luego lo que vamos a hacer es definir, digamos, el transporte de un punto del espacio-tiempo, de este por ejemplo, a través de esta línea, y entonces esto nos llevará hasta otro punto de la curva. Y si seguimos transportando, pues nos llevará a otro punto, etcétera, etcétera. Y con esto podremos mover puntos a lo largo de una línea de la congruencia o del flow, digamos, ¿no? Vamos para allá. Esto es el primer paso para entender
los vectores de Killing. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones siguientes. Como esto, el campo A va a ser como una especie de velocidades, pues entonces tenemos que decir que esto debería ser igual a la derivada de x con respecto de a un cierto parámetro, x, más la derivada de y con respecto de lambda y. Es decir, algo así como que si tenemos x de lambda e y de lambda, si calculamos las velocidades, pues esto tiene que ser de alguna manera el vector A, porque el vector A, insisto, es un vector tangente a la trayectoria. Entonces, si planteamos estas ecuaciones, tendremos que, por ejemplo, aquí tenemos que la derivada de x con respecto de lambda, que acompaña a x, tiene que ser igual a menos y la derivada de y con respecto de lambda, que es lo que está aquí, que acompaña a y, pues tiene que ser igual a x. Perfecto. Y fijaos que, para ir rápido, fijaos que aquí lo que nos está diciendo es que la derivada de x es menos y que la derivada de y es igual a x. Por tanto, esto, por inspección, ya nos suena a que x pues, será, por ejemplo, un cierto número por coseno de lambda más otro número por seno de lambda, porque los cosenos y los senos cumplen que la derivada de uno es igual al otro, quizá ha cambiado de signo, etc. Vamos a imaginar que x fuera esto. Si derivamos x con respecto de lambda, donde a y b son constantes, ¿qué nos daría? Pues menos a seno de lambda más b coseno de lambda, y esto debería ser igual a menos y, porque es justo lo que dice esta ecuación. Perfecto. Por lo tanto, imaginemos que y es igual a esto, a seno de lambda menos b coseno de lambda, y x igual a coseno de lambda más b seno de lambda. Muy bien. ¿Estas ecuaciones cumplen? Bueno, vamos a ver. Tiene que pasar que la derivada de y con respecto de lambda tiene que ser igual a x. Vamos a ver. Vamos a derivar esto con respecto de lambda. Esto nos da a coseno de lambda. La derivada de coseno es menos seno, por tanto, más b seno de lambda. O sea que efectivamente cumple. Pues ya está, ya tendríamos las congruencias o el flow de este señor. Perfecto. Así que, ¿cómo podemos ver que esto efectivamente son circunferencias? Bueno, vamos a elevar al cuadrado la x, que esto será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Vamos ahora a calcular el cuadrado de la y, que será cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo, y si ahora sumamos tendremos x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí, cuando sumemos esto, vamos a sacar factor común a al cuadrado, coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1. Aquí lo mismo, y esto se va. Por lo tanto, efectivamente son circunferencias de radio raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Perfecto. Fantástico. Entonces, vamos ahora a hacer la siguiente. Insisto que estoy con el significado de vectores de Killing, Entonces vamos a
hacer la siguiente cuestión. Vamos a imaginarnos que tenemos en nuestro espacio dos puntos cualesquiera, por ejemplo este y este. Vamos a imaginar que este punto pues tiene una x igual a 4, por ejemplo, que esto tiene una x igual a 2, que esto tiene un 1 en la y y esto un 2. Perfecto. Por lo tanto, podríamos calcular la distancia entre estos dos puntos. La distancia entre estos dos puntos pues es 4 menos 2 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Esto sería 4 más 1 igual a 5. Bueno, esto hay que hacer la raíz. Por lo tanto, la distancia que hay entre estos dos puntos, que los he cogido al azar, es raíz de 5. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a coger estos dos puntos y los vamos a mover por la congruencia, o sea, los vamos a desplazar siguiendo estas líneas de la congruencia del campo A. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que vamos a hacer es vamos a decir, en este punto de aquí pasará una cierta congruencia. Por ejemplo, imaginemos que es esta. Y por este punto pasará otra congruencia. Estos dos puntos son estos de aquí. Entonces, cuando hayamos movido estos puntos, un cierto valor de lambda, o sea, un cierto incremento de lambda, o sea, el mismo para los dos, pues este se habrá movido hasta aquí, por ejemplo, y este señor se habrá movido hasta aquí. Podéis imaginaros como la corriente de un río, ¿no? Que si estas son las líneas de corriente de un río, pues todos los puntos que estén aquí se van a mover. Entonces pasaremos a este. Por tanto, lo que nos preguntamos ahora es si la distancia entre los dos puntos amarillos también es raíz de 5. ¿Vale? Esto es lo que nos estamos preguntando. Por lo tanto, vamos a coger el punto rojo, que es el de coordenadas 2, 1, y vamos a obligar o a descubrir qué línea de congruencia pasa por el punto 2, perdón, 2, 1 no, 2, 2 quería decir, perdón. Lo que tenemos que hacer es sustituir en la y y en la x, pues 2, 2, porque insisto que estamos ahora con este punto de aquí, y, por ejemplo, imponer que lambda sea igual a 0 para ese caso. Lambda podemos coger el 0 donde queramos. Vamos a suponer que queremos que esto sea lambda igual a 0 y por supuesto también que esto sea lambda igual a 0. Es algo así como decir, empezamos desde aquí y cuando diga que lambda es igual a 3, por decir algo, pues significa que se ha movido 3 veces 3 unidades de lambda. Si imagináis que, por ejemplo, esto fuera el tiempo, pues que han pasado 3 segundos moviéndonos por el río. Entonces, volvemos al punto este de aquí, al punto 2, 2, y decimos, venga, cuando lambda sea igual a 0, ¿qué nos va a quedar aquí? Pues menos b, porque el seno de 0 se va y el coseno de 0 es 1. Cuando aquí sea 0 la lambda, esto se va y nos queda a. Por lo tanto, la congruencia, esta de aquí, en vez de ser esto que es completamente genérico, la curva que pasa por este punto rojo, pues va a ser ni más ni menos que, bueno, pongo primero la x de lambda igual a, veamos, a hemos dicho que es 2 coseno de lambda, y la b será menos 2. Y la y, pues va a ser, ¿dónde estás? Aquí, a igual a 2. ¿Y dónde estás? Y menos b es igual a 2, por lo tanto, más 2 coseno de lambda. Fantástico.
Vamos a calcular ahora esta congruencia. Entonces, para eso ponemos, ahora es el punto 4, 1, por tanto la x, bueno, deja de ponerlo en este orden para que no me equivoque, la y vale 1, por tanto 1, y la x vale 4. Entonces, poniendo lambda igual a 0, va a quedar, bueno, menos b como antes y a como antes, ¿vale? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, la congruencia aquí va a ser x de lambda igual a, que es 4, y luego la b es igual a menos 1, y después y de lambda, donde estás, y la a es igual a 4, y menos b es igual a 1. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a imaginar que pasa, como he dicho, un cierto tiempo, por así decirlo, o sea, pasa un cierto lambda, el que sea, y queremos saber la distancia que va a haber entre los dos puntos amarillos, que son los puntos movidos. Pues tendremos que hacer la misma historia. Tenemos que calcular la distancia entre estos dos puntos. Por tanto, para calcular estas distancias, tenemos que restar las x. Por tanto, tendremos 2 coseno, pongo c en vez de coseno para escribir menos, menos 2s, esto sería la x de este señor, menos la x de este señor, esto sería el incremento de x, lo elevamos al cuadrado, y ahora vamos a hacer la diferencia o la resta entre las coordenadas y, por tanto será 2s más 2c menos 4s más c, lo elevamos al cuadrado, y esto será, tenemos 2c menos 4c son menos 2c, y aquí tenemos menos 2s más s, menos s, y aquí tendremos menos 2s y más c. Entonces será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Pongo más porque cuando hay dos menos es como si no hubiera nada, o sea, como si hubieran máses, por tanto es un más. Y aquí tendremos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Esto con esto se va. Nos queda 4 más 1 son 5 veces el coseno al cuadrado. Y aquí nos queda más 5 veces s al cuadrado. Ahora hacemos la raíz. Sacamos factor común el 5, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1 y nos da raíz de 5 para cualquier lambda que queramos. Es decir, que queda demostrado en este ejemplo que si movemos los puntos a lo largo de esta congruencia, la distancia entre los dos puntos se mantiene constante. Perfecto. Entonces, ¿qué pintan aquí los vectores de Killing? Claro, los vectores de Killing son aquellos que la derivada del i con respecto de esos campos hacen que la métrica sea 0, ¿no? ¿Qué significa en este caso? Bueno, vamos a ver. Una cosa antes relevante que tengo que decir es que imaginad que yo quiero hacerlo esto en general, ¿no? Que no quiero especificar con el punto 2,2, 1,1 o 4,1, no sé qué puntos he dicho. Entonces, supongamos que tenemos un punto genérico y queremos
trasladarlo a lo largo de la congruencia. Entonces queremos que cuando lambda sea igual a 0, pues estas señoras pasen por este punto. Pues haciendo lo mismo, claro, cuando la lambda sea 0, querremos que esto coincida con x sub 0 y que cuando la lambda sea igual a 0, la y coincida con y sub 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues obligaremos a que x0 sea igual a, cuando lambda es 0, esto queda a, y cuando lambda es 0, esto se va, y la y tendremos, esto se va y queda menos b. Por lo tanto, esta congruencia pues es x igual a la a, que es x0, coseno de lambda, y la b es menos y0, seno de lambda, y la y, pues lo mismo, a la a es x0, y menos b es igual a y0. Perfecto, estamos de acuerdo, ¿no? Porque la y es seno correcto. Muy bien. Este punto recordemos que es completamente genérico. Por lo tanto, si es completamente genérico, igual nos podría gustar pues poner, quitarle el 0 este de aquí, que lo he hecho momentáneamente para fijar ideas, pero es completamente genérico. Pero claro, entonces se nos plantea la duda de si esta x es la misma que esta, y claramente no lo es. Por lo tanto, podemos hacer una especie como de abuso del lenguaje y poner x de lambda e y de lambda. ¿Qué significa esto? Pues que cuando lambda sea igual a 0, entonces sí que es verdad que x de 0 va a ser x e y de 0 va a ser y, como podéis ver si sustituís la lambda igual a 0, pero cuando lambda sea lo que sea, pues entonces, diferente de 0 quiero decir, pues entonces estos cálculos nos van a dar un punto diferente que será el punto desplazado, que tendrá coordenadas x de lambda y de lambda. Y diréis, bueno, pero esto es solo, en fin, una forma de ponerlo, ¿no? Sí, pero es que resulta que es muy potente. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy diciendo con este simple cambio de notación es hacer evidente que si tengo varios puntos del espacio-tiempo, o del espacio, del que sea, claro, cuando digamos, aplique esta transformación es válida para cualquier punto. Por lo tanto, cuando veamos las líneas de congruencia por aquí, las que pasan por cada punto, entonces todos estos puntos se habrán desplazado por el río, por así decirlo, pues una cierta longitud, siguiendo las líneas que en este caso son círculos, ¿no? Por supuesto, si las líneas en vez de ser círculos fueran así, pues entonces quiere decir pues que el punto este y este pues se moverían pues por aquí y por aquí, siguiendo las líneas del flow, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, este simple cambio de notación, insisto, es válido para cualquier punto del espacio, cualquier punto xy. Vale, este sería un concepto importante, pero es que luego viene otro que aún es más importante. Esto es cierto que es una transformación que nos pasa de los puntos verdes a los puntos amarillos. Imaginad que para hacer esta transformación he utilizado un valor de lambda. Imaginad que he utilizado pues lambda muy pequeñito, por ejemplo 0.001, ¿vale? Muy pequeño comparado con la unidad, quiero decir. Claro, si ahora a los puntos amarillos vuelvo a aplicar esta transformación también con un número muy pequeñito, pues entonces volveré a tener otros puntos, que son los que están más allá del fluido, un poquito, o sea, de la línea me refiero.
Y si vuelvo a aplicar, pues más y más. O sea, es decir, que a medida que vaya aplicando esto reiteradamente con valores muy pequeños, pues entonces conseguiremos un desplazamiento del punto original a otro punto de por aquí. Claro, vosotros diréis, pero un momento, ¿esta fórmula no vale para desplazar directamente de aquí a aquí poniendo un valor de lambda grande? Sí, por supuesto, sí. Pero como vais a ver, el hecho de que tenga esta propiedad, de que para generar una transformación finita lo pueda hacer a través de múltiples transformaciones infinitesimales, implica que solo estudiando la transformación infinitesimal puedo saber las propiedades de mi campo, de la métrica, del tiempo y tal. Es decir, las dos propiedades que os acabo de decir, una, que esto se aplica para cualquier punto de la variedad, es decir, que está transformando todos los puntos del espacio-tiempo o del espacio, y que el hecho de que esto podamos aplicarlo reiteradamente de forma infinitesimal, hace que los cálculos sean extremadamente más fáciles. Entonces, vamos a hacer la versión infinitesimal de esto. Cuando digo versión infinitesimal, lo único que estoy diciendo es que lambda ahora va a ser un cierto parámetro epsilon, número, que va a ser infinitesimal. Y recordad que infinitesimal para nosotros es algo así como que un número, si es muy pequeñito, cuando lo elevamos al cuadrado prácticamente será cero. Esto podemos tomarlo como definición práctica de un número infinitesimal. Entonces, en esa situación, si recordáis que esto ya lo he dicho varias veces, el coseno de un número muy pequeñito es prácticamente 1 y el seno de un número muy pequeñito es prácticamente ese número pequeñito. Esto se puede demostrar con unos polinomios de Taylor, creo que esto ya lo he hecho varias veces, por lo tanto no voy a incidir. Así que si hacemos o consideramos solo una transformación infinitesimal, estas ecuaciones, fijaos, nos van a quedar que el coseno de lambda va a ser prácticamente 1 y que el seno de lambda pues va a ser lambda, digamos, ¿no? Pero como lo hemos llamado epsilon para distinguir que estamos hablando de un número infinitesimal, pues lo ponemos bien. Esto será menos i lambda, pues será en realidad menos i lambda o menos lambda i, vamos. Y esto aquí le vamos a poner lambda x, o sea, epsilon x más i. Y claro, lógicamente, esta lambda ahora es epsilon. Es decir, que he reescrito las ecuaciones que teníamos, pero haciendo que la lambda sea extremadamente pequeño, infinitesimal, por lo tanto he aplicado en las fórmulas esta receta. Y diréis, vale, muy bien, no deja de ser una curiosidad, pero examinemos bien con atención esta transformación. Vamos a ver. Fijaos, x de epsilon es igual a x más algo. Este algo lo podemos poner como epsilon menos i. De momento es una chorrada lo que estoy haciendo. Entonces será igual, primero vamos a poner la i más epsilon por algo. Déjame ponerlo entre paréntesis para recalcar que estoy viendo la estructura x más epsilon algo más i, o sea, i más epsilon algo. Pues resulta que estos algos corresponden con a super i y a super x. ¿Por qué x? Porque estamos hablando de la x. ¿Por qué i? Porque estamos hablando de la y. ¿Y por qué a? Porque es precisamente esto. Fijaos que a super x, que es igual a menos i, fijaos. Esto es a super x. Y esto es a super i. Por lo tanto, qué curiosidad, ¿no? Resulta que cuando transformamos un punto un poquito, el punto es aproximadamente x, esto es un aproximadamente, ¿eh? Pero bueno, no pongo aproximadamente porque como epsilon estamos considerando que es infinitesimal, pues me va a dar eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sería x más epsilon
a x y más epsilon a y. Pero cuidado, tanto ax como ay dependen del punto, por lo tanto no perdamos de vista que esto no es una constante, esto depende del punto xy, donde estemos mirando. Esto ya se ve, ax depende en este caso solo de la y, pero bueno, en general dependen del punto, ¿vale? Bueno, pues esta estructura es completamente genérica para cualquier vector que tenga congruencias. Y diréis, bueno, pero hay vectores que no, campos de vectores que no tengan congruencias. Bueno, podría ser que en todo el espacio no, pero localmente siempre podemos encontrar congruencias. Bueno, esto sería entrar en más detalle matemático, pero de momento vamos a imaginar que si no se dice nada, todo se comporta bien y maravilloso y que siempre podemos encontrar para un campo de vectores una congruencia, ¿vale? De momento, salvo casos patológicos, siempre podemos encontrarlo. Por lo tanto, esto, que yo lo he definido para este campo en concreto, vale para cualquier campo. Para cualquier campo. Por lo tanto, con esta fórmula lo que estamos diciendo es que si ahora yo me invento otro campo, por ejemplo, x al cuadrado más 2y ex más x por y e y. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que si queremos ahora, o nos imaginamos las líneas de congruencia de este campo B, que no sé cómo la pinta que tendrán, pues si queremos mover los puntos del espacio-tiempo, un poquito, es decir, un pequeño epsilon, entonces las fórmulas para la congruencia van a ser estas de aquí, para el campo B. Es decir, que será aproximadamente, esto es aproximadamente, x más epsilon, y la bx es x al cuadrado más 2y, y aquí tenemos más epsilon x por y. Por lo tanto, para saber cuáles son los puntos amarillos, lo único que tenemos que hacer es sustituir las x y las y's de los puntos rojos y entonces calcular esto para la epsilon que queramos y se habrán movido todos un poco. ¿Vale? Esto es potentísimo, como os podéis imaginar. Por tanto, cuando nos den un campo, si estamos preocupados por transformar infinitesimalmente todos los puntos del espacio un poquitito, no hace falta resolver las ecuaciones como yo he hecho aquí, no hace falta. Esto es suficiente para saber cómo se van a mover y es suficiente para saber las propiedades que tiene el campo este, al menos localmente, que es lo único que nos va a hacer falta, como ya veréis. Por lo tanto, voy a borrar un poco todo esto, voy a poner aquí, digamos, la versión genérica. O sea, fijaos que la versión genérica sería, aquí tengo x e y, pero si yo tuviera en general x alfa, donde alfa puede ser 0, 1, 2, 3 o 47, bueno, pues x alfa de epsilon pues va a ser igual a x alfa. Cuando digo x alfa me refiero a la x, la y, la z o la t o las coordenadas que sean, más epsilon y el campo en cuestión. No sé, por ejemplo, A, super alfa, pero teniendo en cuenta y no olvidando que este campo depende del punto, por lo tanto va a depender de x beta, por ejemplo. ¿Vale? Esta sería la forma genérica de poner lo que estoy diciendo, y esto vale para cualquier variedad, es decir, vale para el espacio, también vale para el espacio-tiempo, a menos que este campo sea patológico de alguna manera. Muy bien, nos ponemos contentos porque hemos aprendido mucho y ahora vamos a afrontar el mismo problema de lo de raíz de 5 de antes, pero en general para este espacio R2, Y de ahí podemos ver el tema de las distancias cuando se mantienen constantes y de ahí vamos a sacar los Killings. O sea que falta muy poco para desvelar el misterio. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar
Bueno, en realidad vamos a considerar puntitos muy cerca. Fijaos que estos dos puntitos están muy cerca, pero como aquí no veríamos un pimiento, pues lo que vamos a hacer es poner una lupa para ver un poco más grande. Entonces, viendo esto más grande, esto se supone que es una flecha, ¿eh? Espérate, ponle así, esto es una flecha, que indica que vamos a ver en la lupa un poquito más cerca, pero insisto que estos dos puntitos que voy a poner están extremadamente cerca, ¿eh? Pero los pongo un poco más lejos para poder hacer el dibujo. Vale, entonces vamos a considerar las líneas de la congruencia que pasan por aquí. Y diréis, por cierto, ¿qué congruencia? Buena pregunta. Una congruencia que aún dada por un vector A que desconozco. Atención. O sea, lo que planteo ahora es que hay un vector A que desconozco, insisto, pero que deseo que mantenga las distancias. Y diréis, no, sí que lo conocemos. Hemos visto que ese que has dado antes, ahora no recuerdo cuál era. X e y menos y e x me parece que he dicho. Este hemos demostrado con un ejemplo que mantiene las distancias. Efectivamente, A podría ser este, pero también podría ser otro, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir, y eso es precisamente los killings, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a imaginar que queremos buscar un vector A, un campo de vectores A desconocido que mantenga las distancias. Vale. Entonces, ¿qué queremos que pase? Bueno, lo primero que queremos es que cuando se muevan por las congruencias definidas por el vector A, cuando vayamos al puntito amarillo desplazado y al puntito amarillo desplazado, que la distancia roja sea igual a la distancia amarilla. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a desplazar primero este punto, y esto es importante que yo ponga colores adecuados, así que déjame poner esta línea verde. Por lo tanto, cuando lo ponga en verde me estoy refiriendo a este punto, y cuando lo ponga en azul me estoy refiriendo a este punto. Vamos a empezar con el color azul. Color azul, pues ¿cuál será el punto amarillo? Pues el punto amarillo será simplemente esto. Entonces no sé si ponerlo esto con X e Y, sí. Déjame ponerlo con X e Y para que no sea tan abstracto, ya lo haremos luego en abstracto. Voy a poner X de epsilon, será igual a X más epsilon, y un campo desconocido a X que no sé cuál es. Muy bien. De hecho, incluso en vez de poner X, déjame poner 1. Ya veréis por qué. Defino a 1 como AX y defino a 2 como AI. Es que luego esto me va a ser más fácil para generalizarlo. Muy bien, y luego la Y, pues la formulita que hay aquí, o sea que ningún problema. Perfecto. Y ahora en verde, vale, exacto, estos serían las coordenadas del punto amarillo. Este de aquí, por la línea esta. Perfecto. Y por lo tanto, claro, esta X y esta Y, que son las coordenadas de estos puntos, pues serán azules, para entendernos. Y ahora vamos con este otro punto rojo que no tiene nada que ver con este punto rojo es otro, por lo tanto lo voy a poner con las coordenadas verde. Es decir, que aquí por ejemplo X vale 2 e Y vale 4, por decir algo, o no, en el ejemplo de antes era 2, 2 y aquí era 4, 1, no me acuerdo, ¿vale? Pero son dos números diferentes, por eso los pongo en colores diferentes. Muy bien. Entonces, ¿cuál será entonces el punto amarillo aquí? Pues la misma fórmula, pero en verde. Porque ahora el campo este de aquí, el campo, será diferente numéricamente hablando que este. Porque aquí estamos hablando del punto XY y aquí estamos hablando del punto XY verde. Por lo tanto, tanto esta X como este A1 toman valores diferentes. La epsilon no, toma el mismo valor. No sé si debería poner la epsilon. Sí, voy a poner la epsilon de un color neutro, porque esta epsilon
sí que va a ser un valor igual. Esto sí. La epsilon es como, si queréis, por así decirlo, un tiempo, ¿no? El tiempo que ha pasado, y el tiempo pasa igual para todo el mundo. Ojo, cuando digo tiempo, cuidado, porque estoy hablando de relatividad. Ya me entendéis, que la epsilon es una cosa que discurre al mismo ritmo para todo el mundo, esta epsilon, este parámetro. Bueno, pues aquí tendremos i más epsilon, que ahora lo copio. Perfecto. Entonces, vamos ahora a calcular la distancia entre los señores rojos. La distancia entre los señores rojos, ¿cómo será? Veamos. La distancia al cuadrado roja va a ser igual a la resta de las x más la resta de las y's. Esta x azul menos esta x verde. O al revés, porque está al cuadrado, da igual el signo. Perdón, con tanto color ya me estoy despistando. Perdón. ¿Vale? Si quieres saber la distancia entre estos dos puntos rojos, resta las coordenadas, lo elevas al cuadrado, porque recordemos que estamos en r al cuadrado. No os preocupéis, que enseguida lo voy a generalizar, pero entender esto perfectamente va a hacer que todo lo que haga después sea casi trivial. Perfecto. Pero claro, recordemos que estos puntos rojos están extremadamente cerca. Fijaos que están súper cerca, muy, 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 muy cerca. Y aquí parece que están separados mucho porque he aplicado una lupa. Por lo tanto, en realidad, esto sería más preciso decir que en realidad es pues dx al cuadrado más di al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué significaría dx y di? Bueno, pues básicamente esto sería dx y esto sería di, la distancia horizontal y la distancia vertical que separa estos dos puntos, ¿vale? Porque, insisto, tiene sentido llamarle diferencial porque están muy, pero que muy, muy, muy juntitos. ¿Cómo sería la distancia amarilla? Es decir, la distancia entre estos dos puntos. Pues exactamente lo mismo, restando las coordenadas, tal. Lo que pasa es que ahora estas distancias hay que tener en cuenta que se han desplazado un cierto epsilon para allá. Por lo tanto, cuidado, vamos a hacerlo con detalle. Veamos. La coordenada x ahora será x más epsilon a 1. Bueno, supongo que ya me creéis que epsilon es igual para todo el mundo, ¿no? Para no tener que ir cambiando de color tanto. Vale, esto sería la x desplazada amarilla, y la x desplazada amarilla sería esta, por lo tanto sería menos x más epsilon a 1, pero verde, bien, más, vamos a la coordenada azul, y más epsilon a 2 menos la y verde, la y de este señor, y más epsilon a 2. Perfecto. Y ahora sí, ahora podemos decir, fijaos, esta x en verde menos esta x, perdón, verde, esta x azul menos esta x verde, estamos hablando de la x sin desplazar, por lo tanto en realidad estamos hablando de esto de aquí. Es decir, esta x es simplemente, digamos, diferencial de x, la resta de x. Y luego, si sacamos factor común, tenemos epsilon, y luego tenemos a1 menos a1, es decir, una pequeña diferencia del campo a1. ¿Vale? Lo digo otra vez de otra manera para que quede claro. Estamos restando, en este caso, la coordenada x de este punto menos la coordenada x de este punto. Cuando restamos x menos y, o sea, x azul menos x verde, pues dará un cierto dx, que significa pues la distancia horizontal
entre estos dos puntos y la distancia, que no, ya no me cabe, distancia vertical diferencial de y. Bien, no hay problema. Pero al restar podemos sacar factor común y queda la diferencia entre A1 y A1, pero aquí y aquí, la diferencia de lo que vale el campo A1 en estos dos puntos. Habrá una cierta diferencia y pongo una D porque será una diferencia muy pequeña, porque estos puntos están tan cerca que no puede ser una distancia, un valor muy grande. Si fuera así, es que este campo sería patológico. Muy bien. Y aplicando la misma historia, pues es exactamente lo mismo, pero con una I aquí, el mismo concepto. Por lo tanto, en conclusión, tenemos que los puntos rojos están separados una distancia al cuadrado igual a esto. Y los puntos amarillos, estos dos puntos amarillos, su distancia al cuadrado es igual a algo así. Veamos. Cuando elevamos esto al cuadrado va a quedar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo más esto señor, que será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo, que será DI de A2. Fantástico. Por lo tanto, ¿qué vemos? Vemos que la distancia amarilla al cuadrado, fijaos que cuando sumemos esto con esto va a ser precisamente la distancia roja, porque estamos hablando de la X y de la Y, y la X y la Y son los puntos de antes, porque las nuevas X van con epsilon y es todo esto, ¿vale? Por tanto, esta X y esta Y están haciendo referencia siempre a los puntos, digamos, iniciales, de donde parte esto. Por lo tanto, fijaos que la distancia amarilla va a ser la distancia roja más algo. ¿Qué algo? Pues todo esto más todo esto. Pero recordemos que hemos dicho que estamos haciendo una transformación infinitesimal. Por lo tanto, epsilon al cuadrado podemos decir que prácticamente es 0. Y entonces simplemente eliminamos estos términos por ser una transformación infinitesimal y solo nos queda esto, que podemos sacar factor común perfectamente, 2 epsilon, y nos queda dx de A1 más dI de A2. Perfecto. Y ahora es donde viene la clave de las claves, que es epsilon es un número muy pequeño, correcto, pero no es 0. O sea, esto no es 0. Se parece mucho a 0, pero no lo es. Por lo tanto, la única manera de que las distancias se conserven es que esto sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Pues imponer esto es imponer que A sea un vector de Killing. Esta es la clave. Repito, A o el gusanito este es un vector de Killing si al mover puntos a través de la congruencia de este vector de Killing, la distancia entre los dos puntos amarillos es la misma que los puntos rojos. Y para que pase eso, basta que cuando hacemos una transformación infinitesimal nos aseguremos que en cada transformación infinitesimal la distancia se mantiene constante. Si eso lo aseguramos para cada transformación infinitesimal, pues cuando volvamos a hacer una transformación infinitesimal para pasar de amarillos a otro color, que ahora no sé qué otro color puede ser, pues volverá a pasar lo mismo, que la distancia se mantendrá constante y por tanto constante, pues al final pues no va a cambiar la distancia. Y eso pasa solo si el campo A, que ahora bautizaremos como vector de Killing, pues cumple esto. Pero claro, diréis, sí, pero esto, ¿cómo se trabaja con esto? Ya veréis que va a ser muy fácil. Lo sigo. Veamos. Si recordamos de cuando éramos pequeños, si tenemos una función de dos variables y queremos calcular cómo cambia la función, pues teníamos nuestra fabulosa fórmula parcial de fx de x
más parcial de f con respecto de y de i. Nosotros ahora aquí tenemos diferencial de a1. Recordad que a1 depende, como he dicho varias veces, depende del punto, y a1 simplemente es una función, porque efectivamente a es un vector compuesto de una función ex más otra función ei. Por lo tanto, a1 es una función, por tanto podemos aplicar esta fórmula y tenemos que este diferencial va a ser la derivada de a1 con respecto de x, diferencial de x, más la derivada de a1 con respecto de y, diferencial de y lo mismo con a2. Por lo tanto, vamos ahora a imponer que esto sea 0, por lo tanto, tendremos diferencial de x multiplicado por diferencial de a1, que hemos visto que es esto, que para escribir menos, déjame poner que en vez de derivada con respecto de x, voy a poner la derivada a1, por notación, a1 de x más la derivada 2 del a1, porque sigue siendo a1, pero ahora estamos derivando con respecto de y, diferencial de y, ya tenemos sustituido esto, y diferencial de y multiplicado por la diferencial de a2, que será la misma cosa que esta, pero en vez de poner aquí un 1, pues pondremos un 2. Y ahora simplemente esto imponemos que sea 0 para que se conserven las distancias. Entonces fijaos, aquí tenemos dx por dx, por tanto esto va a ser parcial 1 a 1 diferencial de x al cuadrado, más, ahora tenemos parcial 2 a 1, que va a multiplicar a dx por dy, pero aquí tenemos dy por dx, que va a ser lo mismo, por lo tanto voy a sacar factor común, más finalmente parcial 2 a 2 de y al cuadrado. Y esto deseamos que sea 0. Y lógicamente diferencial de x será muy pequeño, pero no es 0. Esto tampoco es 0 y esto tampoco es 0 en general, porque estos dos puntos son cualquier par de puntos muy próximos, pero que no son el mismo. Por tanto, en principio, en general, pues estos diferenciales, estas restas entre coordenadas, pues no van a ser 0. Por lo tanto, la única manera de que esto sea 0 siempre, independientemente de dx, de y, de z, es que por separado cada una de ellas sea 0. Y estas son las famosas ecuaciones de Killing, para este ejemplo concreto. ¿Vale? Porque fijaos que, como estamos, en este caso concretísimo, como estamos hablando de espacio, y la métrica es la identidad, da igual poner los índices arriba o abajo porque va a dar lo mismo, y fijaos que esto nos suena muchísimo a esto que dijimos en su momento, ¿no? Efectivamente, si desarrolláramos esto, estas son las ecuaciones de Killing. Muy bien, entonces las vamos a resolver en un momentito para encontrar los Killings de esto, y veréis que luego encontrar los Killings cuando hay un dz al cuadrado es pan comido, y casi también será medio pan comido hacerlo de Minkowski. Y estos Killings van a ser, algunos de ellos van a ser muy importantes, ya veréis. Perfecto, pues vamos a hacerlo. Voy a apuntar las ecuaciones. Esto en concreto será parcial 1 a 1 igual a 0, parcial 2 a 2 igual a 0 y parcial 2 a 1 más parcial 1 a 2 igual a 0. Y entonces uno de estos Killings, bueno, de hecho ya podría poner, en vez de a, pues llamarle directamente Killing, porque es que son, o sea, los Killings son aquellos vectores
que cumplen precisamente estas ecuaciones. ¿Vale? Precisamente es eso. Entonces, esto vale para cualquier campo, pero ahora estamos hablando de aquellos campos. No, esto vale para cualquier campo, esto vale para siempre. Lo que pasa es que si queremos que la métrica, el elemento de línea permanezca invariante, entonces no estamos hablando de cualquier campo, sino del campo de Killing. Vale, entonces, aquí tenemos, igual que hicimos en el ejemplo anterior, tenemos que este gusanito 1, fijaos que los índices, por cierto, están arriba aquí, nos ha salido así, pero bueno, las ecuaciones, bueno, ya explicaré por qué aparecen con los índices abajo en los vídeos que os he puesto, pero bueno, es más o menos equivalente. Vale, como el gusanito 1, su derivada con respecto de 1 es 0, significa que el gusanito 1 solo puede depender como mucho de la coordenada 2, o sea, es decir, de la y. Por la misma razón, esta señora solo puede depender de x, porque su derivada con respecto de y da 0. Si sustituimos esto aquí, tendremos la derivada con respecto de y del gusanito 1, que depende de y, más la derivada con respecto de x del gusanito 2, que depende de x, y esto es aquello que os dije el otro día, que esto tenía que ser, si llamo una constante, por ejemplo, a esto, a constante, pues esto tiene que ser igual a menos a, digamos, ¿no? También constante. Y esta ecuación nos dice que la derivada del gusanito 1 con respecto de y tiene que ser igual a, por lo tanto el gusanito 1 es igual a y más otra constante, y el gusanito 2, fijaos que es lo mismo, pero con una menos a y con la x y otra constante que le llamo d, por ejemplo. Así pues, fijaos que tenemos tres constantes, tres Killings, y haciendo la misma historia del ejemplo anterior, si hacemos a igual a 1 y el resto de Killings, de las constantes igual a 0, nos sale un Killing que va a ser, pongo vector porque estamos hablando del espacio, a igual a 1 será y como estamos hablando de la coordenada 1, pues estamos hablando de x, y aquí es menos x, y estamos hablando de la coordenada 2, por lo tanto es y. Y fijaos que nos aparece el campo A. Pero si hacemos b igual a 1 y el resto 0, nos sale otro Killing, que es simplemente pues, que esto vale 1, y estamos hablando del ex, y si ponemos d igual a 1, el Killing que nos sale es igual a y. ¿Y qué significa esto? Pues ya os he demostrado con el ejemplo de antes que esto representa círculos. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de rotaciones. Ex es desplazarse horizontalmente, por lo tanto estamos hablando de una translación en el eje X, y esto es una traslación con respecto al eje Y. Por tanto, como ya sabíamos, cuando estamos en el plano R2, si rotamos los puntos, pues lógicamente si aquí tenemos una distancia, al rotar estos puntos la distancia se mantiene constante, y si desplazamos dos puntos hacia la derecha, por ejemplo, pues esta distancia también se mantiene constante, y si lo desplazamos hacia arriba o hacia abajo también. Y esto es básicamente el concepto de los vectores de Killing, aquellas direcciones en las que no variaría en principio las distancias, que en este caso sean rotaciones y traslaciones. Y esto cierra el círculo de lo que significa los vectores de Killing. Entonces, una vez entendido lo que significan los vectores de Killing, ¿qué pasaría si nosotros ahora añadimos una coordenada más a nuestro espacio?
Bueno, pues claro, tendríamos por un lado, de forma lógica, los killings referentes a X, Y y EZ, en el sentido de que como este espacio es simétrico, es decir, no tiene ninguna dirección privilegiada ni nada, pues da lo mismo trasladar en X, en Y y en Z, que las distancias no van a cambiar. Y luego, si estuviéramos hablando solo de X e Y, fijaos que el killing que nos ha salido es este de aquí, que es Y X menos X e Y. Esto si estamos hablando de una rotación que contemple el plano XY. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos contemplado una rotación en torno, o en el plano YZ? Bueno, pues lo que antes era la X ahora va a ser la Y, ¿vale? O sea, lo que antes era la X ahora va a ser la Y, ¿vale? Pues estoy hablando de esto, ¿eh? Si antes teníamos XY y daba esto, pues ahora si tenemos YZ, lo que antes era la X ahora va a ser la Y, y lo que antes era la Y ahora va a ser la Z. Por lo tanto, donde haya una Y, escribimos una Z, donde haya una X, escribimos una Y, donde haya una X, escribimos una Y, y donde hay una Y, escribimos una Z. Pero, ¿y si en vez de coger este plano, cogemos el plano XZ? Pues entonces, en lugar de la Y, ponemos una Z. Por lo tanto, volvemos a copiar esto, pero donde hay una Y ponemos una Z. Y estos serían, digamos, los killings de las tres rotaciones posibles que hay en torno al eje Z, en torno al eje X y en torno al eje Y, digamos, ¿no? O sea, traslación X, traslación Y, traslación Z, rotación en torno al eje Z. ¿Por qué digo el eje Z? Porque como he cogido el plano XY, pues entonces el eje que queda es con el que estamos rotando. En este estamos cogiendo Z e Y, por lo tanto, al coger Z e Y estamos haciendo una rotación en torno al eje X. Y esto sería, fijaos que he cogido Z y X, por lo tanto, al coger X y Z o ZX es una rotación en torno al eje Y. Y veamos, la dimensión de este espacio es 3 y como os dije en el capítulo anterior, el máximo número de killings es n por n más 1 entre 2. Por lo tanto, en nuestro caso, n es 3, por lo tanto será 3 por 3 más 1 entre 2. 3 más 1 es 4, 4 entre 2 es 2 por 3 son 6. Y fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto, fantástico. Estos son todos los killings que tiene este espacio, R3. Y ahora viene el salto a Minkowski, que va a ser absolutamente facilísimo de calcular, siguiendo la misma lógica, ¿eh? Y si no, lo podéis comprobar en casa tranquilamente resolviendo las ecuaciones de Killing, que es un buen ejercicio. Ahora vamos a introducir, bueno, de hecho si queréis vamos a introducirlo aquí, menos c al cuadrado de t al cuadrado, y esto ahora va a ser nuestra nueva métrica, y por tanto ahora ya esto es Minkowski. Y lo primero que nos preguntamos es si esto sigue siendo válido. La respuesta es que sí, porque lo que estamos haciendo es añadir otra dimensión y entonces, digamos, los killings se añaden, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo ahora metiera, por ejemplo, más de, yo qué sé, omega al cuadrado, donde omega es otra dirección, pues entonces se añadirían más killings, digamos, o no, ¿vale? Pero digamos que se puede pensar de esta manera, sobre todo porque estas coordenadas son ortogonales y entonces funciona un poco como por bloques. Pero bueno, no me quiero enrollar, os voy a decir
qué killings faltarían aquí. Claro, ahora la dimensión es n igual a 4, por lo tanto quedaría 4 por 5 entre 2, 4 por 5, 20, 10. Debería dar 10. Vamos a ver los 4 que faltan, porque fijaos que tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 6 y nos faltan 4 más. Veamos esos 4 cuáles tienen que ser. Bueno, uno de ellos tiene que ser claramente una traslación temporal. ¿Por qué? Pues porque, como os dije, fijaos que ningún término de la métrica tiene dependencia en el tiempo, por lo tanto esto implica que eso es un killing directo, ¿vale? Por lo tanto este va a ser uno de los que nos falta, por tanto ahora ya solo nos quedan 3. Y esos 3, como os podéis imaginar, tendrán algo parecido a esto. Y entonces, fijaos cómo funciona esto. Vamos a ver. Imaginemos que ahora queremos hablar solo de la relación, o sea, vamos a hablar de este bloque, digamos, ¿no? Del tiempo y de la X. Claro, nosotros, cuando antes hemos hablado de la X y de la Y, teníamos esto. Y ahora fijaos que es como si de alguna manera la X sigue siendo la X, pero la Y esta ahora la hemos cambiado por menos, estas cosas raras, ¿no? Claro, y nos preguntamos si podría ser que pudiéramos hablar de algo así como, digamos, como E0 más E1, y fijaos que aquí en el lugar de EX hay una Y y en el lugar de Y hay una X, pues siguiendo un poco la analogía, si aquí hay un 0, que quiere decir el tiempo, pues aquí pondríamos una X, y aquí como está la X, pues aquí ponemos el tiempo, que es CT. Y como aquí está cambiado de signo, pues un más, ¿no? Claro, esto es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Si esto es así o lo podemos argumentar de esta forma tan fácil. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y si hicierais las ecuaciones de Killing, veríais, que por cierto no son muy difíciles de hacer, veríais que esto es solución. Y entonces ya podemos construir los Killings que nos quedan de esta manera tan fácil, que es simplemente pues poner ya digo que si no os lo creéis podéis resolver las ecuaciones de Killing de Minkowski, que son muy fáciles, y comprobar que esto es solución. Otro dato importante es que si un vector es... por cierto, claro, aquí fijaos que como estamos hablando ya del espacio-tiempo, en realidad no debería poner flechas de vector, sino pues la notación que utilizamos para cuando estamos hablando de vectores en el espacio-tiempo. Aunque bueno, aquí si queréis, como esto es solo espacio, podemos poner, bueno, sí, vamos a ser coherentes. Fijaos, EX, EY, EZ y todos estos, como estamos hablando del espacio, podemos ponerle vector, tal como os insinué en la notación, y este le pondríamos la notación esta de aquí. Es decir, cuando un vector tenga una mezcla de componentes espaciotemporales, ponemos la rayita aquí, y cuando solo sea espacial, que no haya ningún tiempo por aquí, le ponemos la flecha. Y luego otra cosa que quería deciros es que si un vector es de Killing, también lo es menos el mismo. Esto lo único que significa es que si estamos en una línea de congruencia y tenemos un punto, pues tanto si vamos para allá como vamos para allá, la simetría se va a mantener completamente igual. Por lo tanto, podemos perfectamente dejar estas definiciones o menos ellas mismas, ¿no? Y es conveniente que os diga lo que normalmente está en los libros. Y en los libros, digamos, esto está definido cambiado de signo. ¿Por qué? Porque, fijaos, esto es una rotación en torno al eje Z y esto va a tener que ver con el momento angular, su componente Z. Y entonces con el truco aquel que no sé si os lo he dicho alguna vez, me parece que sí, pero no estoy seguro, hay un truco por ahí
digamos, para ordenar las cosas. Y el truco es siempre empezar por la X, luego la Y, luego la Z y volver a empezar por la X, la Y, la Z, volver a empezar con la X, la Y, la Z, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos hablando de una cosa que tiene que ver con Z, pues después de la Z viene la X. Y entonces, fijaos que aquí no viene la X, hay una Y. Entonces, es mejor definir este señor, el Killing este de aquí, el de la rotación en torno al eje Z, como X e Y menos Y e X. Es decir, este mismo, pero cambiado de signo, sigue siendo un Killing, y así es normalmente como lo ponen en los libros. Y el otro, vamos a ver si está bien, estamos hablando del eje X, por tanto después del eje X viene la Y, por lo tanto habría que poner Y Z menos Z e Y, y luego este señor, que después de la Y viene la Z, mira, se está bien. Menos X e Z. Bueno, es una manera de llamarlos, en el fondo da igual, pero bueno, más que nada por si buscáis en los libros y resulta que está al revés. Hay autores que lo ponen así, otros autores que lo ponen así, en fin, bueno, es una cuestión de nomenclatura o de convenio, si queréis. Vale, aquí da igual porque como no hay ningún signo cambiado, pues aquí da igual. Vale, pues estos serían los vectores de Killing del espacio-tiempo de Minkowski. Y entonces siempre me pasa lo mismo, ya llevo 1 hora y 10 y no me ha dado tiempo de hacer todo lo que quería. Así que nada, tendré que cortar el vídeo aquí y volver a hacer otro capítulo siguiendo. En el siguiente, ya que tenemos todos los Killings del espacio-tiempo de Minkowski, que por cierto, como el número de Killings está saturado, es decir, es el máximo posible, significa que esto es un espacio-tiempo máximamente simétrico. Eso era uno de los conceptos que quería decir, o sea que aprovecho para decirlo, ¿vale? Cuando tengáis una dimensión del espacio-tiempo, bueno, que será dimensión 4, y encontráis 10 Killings, significa que esto tiene simetría por todos los lados. O sea, no puede ser más simétrico que esto. Y luego, cuando vayamos a la relatividad general, bueno, de hecho esto es un poco relatividad general, pero en un mundo plano, ¿no? Pero bueno, cuando ya vayamos a otros modelos, como por ejemplo de un agujero negro, ya veréis que ahí sí que hay ciertos Killings, pero no hay 10 ni muchísimo menos. Ya los calcularemos. Perfecto. Y luego, lo que quería decir, que tendrá que ser ya en el próximo vídeo, es encontrar, digamos, las cantidades conservadas a partir de estos Killings, ¿vale? Que esto es definir la energía, el momento angular, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quería hacerlo ahora, pero ya llevo bastante de vídeo, así que nuevamente lo que digo siempre, primero digerir un poco y luego ya en el siguiente pues sigo. Pues nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y muy agradecido por vuestros comentarios. Un saludo, gracias.